Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Padre nuestro, queremos darte gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por proveernos, gracias por guiarnos hasta este momento. Ahora que esta palabra sea buena para nuestros corazones, porque la necesitamos. Y te lo rogamos suplicándote la gracia que tu siervo necesite en su insuficiencia, en su debilidad, en su necesidad. Ayúdame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, que fue una iglesia de muchos problemas, donde había muchas cosas ahí, él les escribe de esta manera: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, escuchen, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. En mi país acostumbran algunos vehículos de carga poner un letrero en la parte de atrás. No sé cuántos lo recuerdan o si en su país lo han hecho, que dice: mi propio esfuerzo. Lo que significa que ese hombre probablemente viene de un estrato muy humilde, pero llegó a tener ese camión por su propio esfuerzo. Nadie podrá llegar al cielo y decir: mi propio esfuerzo. Solo por la gracia de Dios, el sacrificio de otro, la justicia de otro, yo estoy ahora pisando este lugar de gloria. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos modela muchas cosas que revelan esa gracia de Dios. Recuerden ustedes en este momento que David primero había sido ungido como rey ya. Ya Samuel había ido a su casa y lo había ungido como rey, y él volvió a trabajar después de eso en el ganado de su papá. Además de esto, el capítulo 18 sigue al 17 cuando David tiene la gran victoria sobre Goliat. Y fue alabado, fue exaltado, sacó todo el ejército de Israel de la vergüenza. Todos estaban huyendo como niños cada vez que Goliat se apersonaba y los desafiaba. David lo sacó de ahí. David de un solo golpe venció al gigante y le dio una gran victoria a Israel a partir de ese momento. El reino de Saúl se confirmó con las victorias de David. Lo repito, el reino de Saúl se confirmó con las victorias de David. Pero en este momento, como parte de lo que Saúl había ofrecido, la hija de Saúl se la van a dar a David. Y él dice lo que acabamos de leer: ¿quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? Ahora quiero hacer un paréntesis necesario. Esta no es la expresión de un hombre deprimido, de un hombre ahogado en su propia convicción de pecado, que dice: yo no sirvo para nada, yo ni siquiera merezco vivir. Desgraciadamente, hay momentos en que una persona puede llegar a esa convicción. No, esto no es lo que él está diciendo aquí. Él sabe lo que ha hecho, él sabe dónde Dios lo ha puesto, y hay algo muy importante: él está consciente de que el Espíritu de Dios está con él y sobre él. Por lo tanto, esta es una expresión de un hombre que sabe que él no merece la gracia, que él no merece el favor, y hace lo que tiene que hacer en el nombre de Dios, y luego dice: la gloria sea de Dios. Ese es el testimonio que tenemos aquí. Y vamos a ver tres cosas con la ayuda de Dios: una alabanza de los hombres, un aborrecimiento, el aborrecimiento del rey, y un apoyo, el apoyo de Dios para él. En primer lugar, una alabanza de los hombres. David no venía de una familia conocida ni importante. A David Dios lo hace importante, pero no olvidemos que David venía de una familia prácticamente desconocida. En el capítulo 17, versículo 55,
Cuando vieron a David peleando contra Goliat, Saúl le preguntó a su general Abner, comandante del ejército, ¿quién es el padre de este muchacho? Y Abner dijo, en realidad no lo sé, declaró Abner. En otras palabras, no venía de una familia de renombre que todo el mundo conocía. Y qué bueno que ese es el caso de la mayoría de nosotros aquí. ¿Quién es su papá? A lo mejor lo conocían en la calle del pueblo donde creció. Pero no es una persona que usted dice el nombre y le abren la puerta a usted. Además de eso, David fue otra vez donde Saúl, porque cuando venció lo mandó a buscar, y él le preguntó, ¿quién es tu padre, muchacho? Y él le dijo, es Isaí, vivimos en Belén. Y ¿saben qué? David se lo dijo, y tengo que admitirlo, es como esas personas que no solamente tienen mala memoria, pero tampoco le interesa, es un asunto de cortesía, porque Saúl se le olvidó inmediatamente quién era el papá. Era un hombre común. En el capítulo 18, versículo 18, David habla de su familia y él dice, la familia de mi padre no es nadie. En otras palabras, no somos personas famosas, no somos personas ni siquiera ricas. Sí, tenían de qué vivir, pero no eran como otros reconocidos. El versículo 23 vuelve a decirlo, ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? En otras palabras, cuando Saúl hizo una estrategia y le ofreció ahora a la otra hija, David finalmente dijo, ¿cómo yo puedo reunir para la dote de un rey? Eso se acostumbraba en su cultura. En otras palabras, es como que alguien se casa con la hija de un pastor y espera que él le pague la boda y le amueble la casa. Fracasó en el primer inning. Ahí mismo, ¡pah! Entonces David dijo, yo no tengo cómo pagar la dote de esta muchacha, la hija de un rey. ¿Cómo? Porque no tenía forma. En conclusión, David venía de un lugar y de una condición que no eran conocidos, y eso, óigame bien, lo usó Dios para formarlo con una baja estima de él mismo, no pensando que era nadie. Guárdeme eso ahí, porque eso es muy importante. El mayor daño que uno puede hacerse a sí mismo es pensar que es alguien. Cuando usted se da cuenta de dónde viene y sus circunstancias y las cosas que ha pasado lo humillan, dice la Escritura, Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos al orgulloso. Las cosas que nos humillan nos preparan para recibir la gracia de Dios. Noten ahora, David fue alabado por los hombres. Cuando ustedes ven el principio del capítulo 18, lo primero que encontramos es que David fue reconocido y honrado por Jonatán, que era el príncipe, el hijo mayor de Saúl. Lean conmigo sus Biblias, primer libro de Samuel 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Esto parece que está directamente conectado con la victoria sobre la batalla. Y dice aquí, de inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. De paso, es el segundo mandamiento, tu prójimo como a ti mismo. Es un modelo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Y Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. 2 veces se nos dice eso. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ahí tenemos que hacer una pausa. Porque tal parece que Jonatán conocía a David. Recuerden que David tocaba el arpa para Saúl y estaba en el contexto de la casa. Además, Jonatán fue testigo de la victoria que Dios le dio a Israel a través de David. En ese sentido, Jonatán, por la gracia de Dios, se dio cuenta de que este hombre tenía la bendición de Dios. Y como Jonatán también tenía la bendición de Dios, en lugar de menospreciarlo pensando, ahora este tiene mucha popularidad y si él sigue creciendo,
Cuando mi padre no esté, él será el rey y no yo, que soy el príncipe heredero del trono. En lugar de caer ahí, él dijo, ahí yo veo la unción de Dios y este hombre merece ser reconocido. Hermanos, y ese debe ser el espíritu de cada creyente. Al que Dios honra, bendígalo. Pero la envidia no lo ve así. Vamos a ir más tarde allá. ¿Cómo lo honró? Dice aquí, versículo 4, para sellar el pacto. Hizo un pacto, acuérdense de eso, un pacto. Y la Biblia está llena de pactos. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Cristo ha hecho un pacto con sus hermanos, con los que Él salva. Un pacto de gracia, y eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Aquí, Jonatán, para sellar ese pacto, miren lo que hizo. Quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. De esta manera, él mostró un desprendimiento particular, pero ahora miren que también estaba honrando a David, porque David debía tener la ropa de un pastor, que era lo que él era. Él no tenía la apariencia real, él no tenía la apariencia de un príncipe. Y este hombre lo que le está diciendo, toma mis vestiduras y ahora ten aquello que te pertenece. Parecido a lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Él quita nuestras ropas sucias por el pecado y nos pone las ropas limpias de su justicia. Parecido. Igualmente, el mayor honor que se le podía dar era entregar estas cosas, no solo para que se pareciera a él, para vestirlo ahora con la ropa que debía tener el heredero del trono, sino también su espada, su arco y su cinturón, con lo cual él estaba no solo simbolizando la posición de autoridad, no solo identificándolo como que ahora somos hermanos, sino te doy ahora el poder y la protección, la destreza, y el cinturón también implicaba sus bienes. En otras palabras, Jonatán se despojó de lo preciado que tenía y se lo dio a David. Así fue David honrado por Jonatán. En segundo lugar, el mismo Saúl lo honró. Miren qué dice el versículo 5. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. En otras palabras, Saúl dio un paso aquí importante. Nombró a David comandante sobre los hombres de guerra, lo honró. Para que Saúl hiciera eso, él tenía que darse cuenta de que a David él le podía sacar provecho. Y entiendan esto, una persona puede estar mal en su mente, puede tener un patrón de pecado permanente, pero en ocasiones tiene momentos de luz. En ocasiones tiene momentos en que hace lo que tiene que hacer. Y por eso Saúl en este momento, en medio de lo que él va a hacer en breve, actuar como un loco, tiene un momento de luz y dice, lo voy a poner como comandante. ¿Por qué? Porque si a él le va bien en la batalla, si él me va a confirmar el reino, lo voy a poner como comandante. Y así lo hizo. Pero ahora aquí comienza un punto donde las cosas comienzan a girar y el corazón de Saúl se comienza a virar. Las multitudes alabaron y reconocieron a David. Versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron, danzaron de alegría, con panderetas y címbalos. Hermanos, oigan bien, permítanme leerles otra vez. Después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel, las mujeres, yo no sé por qué no mencionan a los hombres. No me pregunten. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron, danzaron de alegría con panderetas y címbalos. En otras palabras, miren, no sé si han visto alguna vez cuando un equipo deportivo gana una serie mundial, entre comillas, aunque sea entre ellos solos, pero lo llaman mundial.
como llegan a su ciudad y los reciben allá, el desfile y todo lo que pasa. Bueno, aquí había algo parecido. Y aquí venía Saúl con su carroza. Y él veía esa multitud, ¡ah! Y todo esos colores, ¡ah! Y el polvazo. Imagínense. Oiga, y cuando llega Saúl, donde él comienza a oír bien el corito que ella tenía montado. Oiga cómo cantaban. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Cómo? En otras palabras, no es a mí que me están cantando. Están reconociendo a este. Saúl mató sus 1000, David a sus 10,000. Uy, déjenme ponerlo de esta manera. Es un muchacho de una familia pobre que no era nadie, y de repente las multitudes delante del rey le compusieron esta canción. Para mí, ese fue el momento donde salió lo que había en el corazón de este hombre. Óiganme bien, imagínenselo en el contexto de hoy. Cuando David mató a Goliat, había uno de Israel con su iPhone o el teléfono Android, para los que prefieren eso, grabando la batalla así. Y se ve clarito cuando hace así la onda, ¡pah! Y le da esa pedra, que el gigante cae. Y eso se hizo viral. En segundos, óigame, todo el mundo en sus celulares reenviándolo, WhatsApp, todas las plataformas. Este era el héroe. Ahora cuando llegó, óigame bien, encontraron gorra que decía, haga Israel grande otra vez. Por David. Él era el hombre del momento. Habían camisetas con el rostro de David, su onda así. Piensen, hermanos, por un momento. Millones de personas le habían dado like y se había convertido en menos de 24 horas en viral. Saúl no soportó eso. Él dijo, el famoso tengo que ser yo aquí, porque yo soy el rey. Y ahí comenzó la decadencia de este hombre con la envidia. Cuando usted ve a alguien prosperar, porque Dios lo hace prosperar, y usted siente amargura en su corazón, eso tiene un nombre: envidia. Cuando a usted le duele, cuando usted no se alegra en esa prosperidad, eso es envidia. Uno de los, como llaman, 7 pecados capitales. Es triste que Saúl no se dio cuenta de que en ese momento comenzó el derricadero. En ese momento comenzó, dice, cuando no aceptó que a David lo alabaran y a él no. Es como cuando en la iglesia, ante la comida, usted se pasó la noche envolviendo pastelitos. Yo no sé si hay pastelitos, para que nadie diga, el pastor me lo está diciendo a mí. No sé. Ok, no sé. Usted se pasó la noche envolviendo pastelitos. No, porque me van a decir los venezolanos que es a ellos. Usted se pasó la noche envolviendo algo y lo ha puesto allá abajo. Y usted está en una esquina ofreciendo lo que hizo. Y los hermanos vienen, lo ven de lejos, no se ve muy bien y siguen de largo. Venga, hermano, ¿cómo hacer esto? No, gracias, hermano, estoy a dieta. Y de repente usted ve que se le queda la olla. Oiga bien. Y aquella hermanita que tenía una lechuguita mareada que le dio 2 vueltas, se le fue toda la venta. Y la gente habla de la lechuga, y la gente habla que bien estuvo, y que bien estuvo el queso y el tomate, y de lo suyo nadie dice nada. Dice, no traigo más nada de esta iglesia yo. ¿Ya por qué? Porque mire lo que yo hice. Mire, ahí hay envidia. O cuando alguien reconoce a otro en la iglesia y a tu nombre no lo mencionan. Eso es envidia, porque yo quiero ser reconocido. Yo quiero que me llamen la atención para bien. Eso generó, en segundo lugar, el aborrecimiento del rey. Eso hizo que Saúl se enojara mucho. Versículo 8. Se enojara mucho y dijera, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solamente falta que lo hagan rey. Y dice el versículo 9, desde ese momento Saúl miró con recelo a David, con odio. Desde ese momento.
Ustedes saben que ya él recuerda cuando Samuel le dijo que el reino se lo iban a quitar. Él dice, algunos van a nombrar rey. Ya este venció al gigante y ahora mi hijo lo reconoce y las multitudes lo reconocen. Le cogió odio. Miró con recelo, con odio. Los problemas de David, oiga ahora, dice Matthew Henry, no solo siguen inmediatamente a sus triunfos, sino que también surgen de ellos. Oigan aquí, tal es la vanidad de lo que parece más grande en este mundo. Se lo voy a repetir, hermanos, porque todos nosotros queremos ser reconocidos. De verdad, hermanos. Usted está a dieta y comienza a rebajar, usted quiere que todo el mundo se lo diga. Sí. Usted tiene algo nuevo, una ropa, un peinado, lo que sea, usted adora que alguien se lo diga. Oiga como dice Matthew Henry, se lo repito, los problemas de David no solo siguen inmediatamente a sus triunfos, sino que surgen de esos triunfos. Tal es la vanidad de lo que parece más grande en este mundo. La prosperidad suya le va a traer también consecuencias en este mundo. Y ese odio de Saúl creció al punto tal que al joven que Dios usaba para que el espíritu que lo atormentara se fuera de él, se determinó a matarlo, decidió matarlo. Versículo 10. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Por favor, piensen en el drama de esto. Están en un lugar y ahí está Saúl medio loco, con la depresión, pensando en el mundo, y viene David, entra lo llaman los seguridad, ven, toca del arpa, porque ya tú sabes que se sana con ellos. Comienza el hombre ahí, truy con su arpa, ya le daba yo violín, comienza el arpa ahí. Y de repente David, concentrado, abre un ojo y ve que el hombre tiene la lanza en la mano y de allá quiere atravesar y le tira una lanza, se quita y dice, no, a lo mejor fue un error, y sigue tocando y se la vuelve a tirar. Miren, mis hermanos, la envidia es así. Usted primero ve al otro reconocido y lo mira de lado y finalmente no lo quiere cerca y finalmente quiere que se muera para que le den a usted el reconocimiento del otro. Este es el caso. Y miren qué dice el versículo 29. Quedó Saúl como enemigo de David para siempre, toda su vida. Cuando usted no saca la raíz de la amargura, de la envidia de su corazón, ahí se queda. Eso no se cura, eso vuelve y sale. Pero tiene una consecuencia en su vida. Ahora, cabe señalar esto, por favor. Oigan cómo funciona la mente humana. Oiga bien, por favor. Si al otro le conviene, ellos van a venir y lo van a alabar a usted. Venga, que lo voy a hacer jefe del ejército mío entero. Pero si no le conviene, ahí mismo lo descartan y lo odian. Porque ese es el corazón humano. En un momento te alaban y en otro momento te aborrecen. Pero lo vemos aún en el matrimonio. Besitos, nos amamos y una cosa, y a los 5 minutos se quemó la cena, hay un problema. Mira, pues, ¿qué pasó? Y tú el descuido, y ahí sale hasta la abuela en el problema. Somos así. Ahora quiero llamar la atención a algo más que me impactó mucho en la historia. Y es el hecho de que Saúl aborrecía a David, pero oigan ahora, pero al mismo tiempo le tenía miedo. Versículo 12. Después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Versículo 14. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Y cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Versículo 28. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija, la segunda Mical, lo amaba,
le tuvo aún más miedo. ¿Saben lo que eso significa? Hay personas que lo aborrecen a usted por su fe y por su integridad. Es probable que sí. ¿Son envidiosos de usted? Es probable que sí. Pero yo le aseguro una cosa, también le tiene miedo. Si el Señor está con usted, ellos le tienen miedo. Porque el Señor está con usted. Mis queridos hermanos, la Biblia nos advierte de la envidia. Caín tuvo envidia de su hermano Abel y lo mató. Los hermanos de José tuvieron envidia de José y trataron de matarlo. Saúl y David, el caso que estamos viendo. El hijo mayor del hijo pródigo no supo apreciar que su hijo vino arrepentido. Amán y Mardoqueo. Amán fue envidioso de la honra que Dios le dio a Mardoqueo y trató de matarlo. Los fariseos tenían envidia de Jesús y también finalmente procuraron su muerte. La envidia no es cosa ligera. Si usted tiene sentimientos de envidia, pídale a Dios que le perdone y le cure su corazón, porque usted va por un camino maldito de muchos problemas para su vida. Hermanos, la envidia no se deleita en el progreso del otro. Le busca un pero, la quinta pata al gato. Mírala, se casó y yo todavía estoy soltera. Eso es porque su papá tiene dinero. La envidia no se goza en el progreso del otro. Finalmente Dios apoyó a David. El versículo 12 dice que el Señor estaba con David, como vimos. El Señor estaba con él. Versículo 28, el Señor estaba con él. Y dice el versículo 30, cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser más famoso. El Señor estaba con él. ¿Y saben lo que significa cuando Dios está contigo? Que Él te va a proteger y Él te va a prosperar en todo lo que hagas. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si tú perseveras en el Señor y en su ley en tu corazón, tienes la bendición de Dios, aunque el rey sea tu enemigo y te trate de matar. También David tenía sabiduría en todo lo que hacía, porque el espíritu sabio de Dios estaba sobre él. La gente lo reconocía. Y hermanos, la presencia de Dios en una persona se nota, así como la presencia y la obra del diablo en esa persona también. Vamos a unas palabras de aplicación para terminar. Quiero hablar a los hijos en primer lugar. A los hijos. Yo creo que Jonatán es un buen ejemplo aquí. Cuando vemos a su papá que se volvió loco y Jonatán estaba honrando a David. ¿No creen ustedes que eso nos da una idea clara de que aunque los hijos tengan un papá perverso, hasta loco, por eso ellos no tienen que ser perversos y locos? ¿Ustedes saben por qué Dios se pone como padre para mí? Por la cantidad de papás sinvergüenza que hay. Para reemplazar a esos bandidos. Y este hombre actuó y le dio a su hijo muy mal ejemplo, pero eso no lo eximió y eso no lo impuso a actuar mal. Y no importa que tu papá te haya abandonado, que te haya maltratado, no importa que ni siquiera no lo conozcas, Dios puede ser tu Padre Celestial y te hará un hijo, un padre ejemplar. Amén. 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 A mí me llama la atención el corazón de Saúl. Ustedes no se dan cuenta de que, oiga ahora, el rey es Saúl, ¿verdad? Él nombra a David como su comandante. Y David le dio previamente la victoria sobre Goliat, que los tenía humillados. Ahora le da una victoria cada vez que va a la batalla. Hermanos, ¿quién se está directamente beneficiando de las victorias de David? Saúl. Pero la envidia no lo dejaba ver eso. No lo dejaba ver eso. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el canto que le sacaron? Saúl mató sus miles y David sus 10,000.
Y él podía decir, no importa, ahora son 11,000. Yo estoy ganando. Ustedes saben que hay matrimonios que incluso llegan a un punto en que, como se conocen tanto, no aceptan que uno de los dos sea alabado. Si alguien viene y alaba al marido y dice, oye, la verdad que usted es un hombre de valor, porque ve que le abrió la puerta a la esposa. Usted es un caballero. Hay mujeres que no se aguantan y ella está dice, tendría que verlo usted en la casa él, porque no aguantan que lo alaben a él, no soportan que lo reconozcan. Miren, nadie habló mal de Saúl. Yo le compuse otro canto a Saúl. ¿Lo quieren oír? Porque yo sé que a ustedes les gustan todas esas cosas. Y puede ser hasta un rap, para que no se me quejen. Oiga como dice. No lo puedo hacer en el swing de rap. Me perdonan los raperos que hay aquí. Vaya. Saúl estaba como un ratón cuando se encontró con el gran Goliat, el campeón. David a la batalla llegó y de un solo golpe lo mató. ¿Qué le parece eso? Le podemos poner música después aquí. Pero ese canto sí era ofensivo, porque decía ahí Saúl, me llamaron ratón. Y es verdad que era como un ratón que estaba cada vez que salía gigante. Pero en aquel caso, ¿por qué te ofendes? En otras palabras, oye hermano, si aquí alguien es reconocido, ¿por qué te duele? ¿Por qué te sientes mal? Alaba a Dios cuando Él bendiga a alguien. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Y Él sabe a quién reconoce. La gente a veces es tan cosa. Oiga como dice la gente, Dios le da barba al que no tiene quijá. Como si Dios se equivocara. No, Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios sabe a quién le da lo que le da. Alégrate tú con la porción que tú tienes y bendice a Dios. Y si Él quiere prosperar a otro, aleluya, alaba a Dios. Y si te pica un poquito, vuelve y alábalo hasta que el Señor te sane. La manera en que Saúl trató a David evidencia que no tenía el Espíritu de Dios, con miedo, con odio, enviándolo a la guerra porque le hizo un plan para que lo mataran. Lo provocó, hizo todo lo posible para que David cayera. Y óigame bien, cuanto más trampa le ponía, más prosperaba David, porque el Señor estaba con él. Los hermanos de José dijeron, vamos a salir de este soñador y vamos a venderlo ahora mismo como esclavo. Es más, vamos a matarlo. Y otro dijo, no, vamos a venderlo. Y lo vendieron con esa banda ahí de tigre. Y ahí iba él para allá, pasando trabajo, un muchacho cuidado, añoñado por su papá, con las 3 calientes, a pasar hambre, preso. Y los hermanos dijeron, salimos de ese. Y no sabían que lo estaban enviando a ser el segundo en la nación más poderosa del mundo. Y él sería el salvador de todos ellos. Y por eso la simiente de donde vendría el Mesías también sería preservada. Gloria a Dios, porque Él es soberano. Y nadie puede hacernos daño sin que Él lo permita, para su gloria, para nuestro bien y el bien de muchos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. David modela el deber cristiano. Oigan bien por favor, de hacer el bien y esperar el tiempo de Dios. Métase eso en su mente. Hacer el bien y esperar el tiempo de Dios. Mis hermanos, David vio y entendió lo que Saúl estaba haciendo. Porque cuando Saúl le tiró la lanza, él sabía que él quería clavarlo. Y yo me imagino que el mismo David fue y le llevó la lanza. Mire, rey, yo sé que se le zafó, pero aquí tiene su lanza. ¿Sí? Pero de ahí para adelante ya no tocó más con los ojos cerrados. Él estaba chequeando, obviamente. Y entonces piensen ahora, hermanos. Siguió haciéndole bien, siguió haciendo las victorias. Oye bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque Dios lo ve. Él siguió haciéndole bien y confiando en Dios, esperando el tiempo de Dios. Hermanos, nunca apresuremos el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Ahora quiero hacer una nota importante. David estaba en una situación de peligro, pero óigame bien ahora. Nadie que esté en peligro dice, pues como David estaba ahí y lo querían matar, entonces yo debo quedarme en esta situación aunque mi vida corra riesgo. Eso no es lo que yo estoy predicando aquí. Cuando le tiró la lanza, él se quitó. Evita el peligro mientras tú puedas y sea posible. No seas imprudente y preserva la vida que Dios te dio. Y no tomes una venganza personal. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si tú estás en una situación de peligro, Dios ha puesto autoridades civiles para resolver eso. ¿Me entendieron bien lo que le estoy diciendo? No vaya, pastor, no ve por mi matrimonio que el hombre me quiere matar. No venga donde mí, pues yo no soy policía. Yo le voy a decir, vaya a las autoridades civiles para que ellos tomen cargo de ese bandido. Pero no diga, así como David se quedó con Saúl, yo me quedo en esta. No, eso no es lo que yo estoy predicando. Guárdese. El Señor Jesucristo querían matarlo, se ocultó y salió del templo. Se retiró cuando su vida corría peligro, pero finalmente fue a la cruz porque esa era la voluntad de su Padre en ese momento. Cada uno preserve el don que Dios le ha dado. Quisiera compartir una historia final para terminar. Josh McDowell, un hombre que impresionó mi vida con uno de sus libros, Evidencia que exige un veredicto. Un buen hombre de Dios, pero tuvo una infancia marcada por el abuso y el sufrimiento. Nació en 1939 en una familia con un papá alcohólico y abusivo. Kenneth McDowell era conocido por su violencia y por el maltrato a la familia, particularmente hacia la mamá de Josh. En un hogar de miedo, rechazo, abuso emocional. Y desgraciadamente, oiga ahora, de los 6 a los 13 años, Josh sufrió abuso sexual de un amigo de la familia. Y eso lo hizo ser un hombre que tuvo odio contra su papá y contra la figura masculina, con un profundo daño emocional. También eso le hizo rechazar a Dios. Y él decía, ¿cómo es posible que haya un Dios que permita esto? Y creció como ateo. A medida que creció, fue fortaleciendo cada vez más su postura en contra de Dios. Pero ya en la universidad, él dijo, yo voy a probar que el cristianismo es una mentira. Y específicamente la resurrección. Él dijo, eso es ridículo. Y comenzó a investigar. Y comenzó a leer. Y comenzó a escudriñar hasta que las evidencias y el Espíritu de Dios lo convencieron de que hay Dios y hay un Salvador que sana el alma y perdona todo pecado. Y ese hombre no solo se levantó para Cristo, sino también desarrolló un ministerio, es un gran autor. Y hoy Dios le ha conseguido tener una preciosa familia a quien él les modela el amor de Cristo, y es nada parecido al padre que tuvo. Si tú has tenido así una niñez difícil, un pasado difícil, eso no te tiene que marcar a ti. En Cristo podemos comenzar de nuevo. No importa el abuso, el maltrato, la distorsión que hayas sufrido, en Cristo comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Y Jonathan es un buen ejemplo, como trató a David. Y ahora miren, así es como Cristo nos ha tratado. Ha hecho un pacto con nosotros, nos ha dado su vestidura, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu. Él es nuestro Redentor. Ahora estamos vestidos con la ropa de Cristo, no con la ropa que yo me crié, con la ropa que me vistieron, ni la ropa de pecado, con la ropa de Cristo. Si Él no es así para ti, humíllate ahí, pídele perdón. Si has tenido envidia en tu corazón, pídele perdón. Él perdona todo pecado. Vamos a orar.
Padre nuestro, en ti tenemos esperanza. En ti podemos saber que hay perdón. Por lo tanto, te pedimos ahora que vengas, a todos nos perdones la envidia de nuestro corazón, la amargura que hayamos tenido, cuando no nos hemos alegrado con el progreso de otros. Perdónanos por eso. Perdónanos también cuando nosotros hemos pensado que la crianza y el mal ejemplo de los que nos han precedido nos han sellado. No, en Cristo estamos y somos una nueva criatura. Entonces ante ti estamos, oh Dios, y te pedimos tu ayuda para que podamos imitar a David en estas cosas buenas, sabiendo que tú estás con nosotros si Cristo está con nosotros. Perdónanos, y si hay alguien que no te conoce, hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesucristo.